odiosa división que sostendrá la línea del conocimiento humanista enfrentado al conocimiento científico, pero también en donde la Iglesia intenta retomar su poder y aliada de nuevo con el imperio, por un lado se afana en verter todo el conocimiento clásico en las famosas sumas, por ejemplo la de Santo Tomás, pero por otro lado también intenta racionalizar y vaciar el pensamiento bíblico en la tradición filosófica. Una corta sexta página seguramente deberá ser la de los siglos del decaimiento. Se cuenta que entre los siglos XVI y XVII, con las famosas universitas escolásticas, en las que el escolasticismo con su lectio, quaestio et disputatio se encierran en lugar de abrirse al universo, dependiendo de aprobaciones papales para funcionar. ¿Tendrá algo que ver con que algunas universidades se llamen pontificias? Leamos lo que el profesor Cifuentes nos dice de esa época. Las universidades, y especialmente sus facultades de teología, se convirtieron en cuarteles generales del escolasticismo, un movimiento político-cultural de la mayor importancia que tuvo por fin analizar y controlar la difusión de la tradición cultural grecolatina, redescubierta entonces por los europeos en fuentes árabes y mesoorientales, de tal suerte que no cuestionara el orden social establecido. Por primera vez, la universidad fue políticamente instrumentalizada, lo que condujo a una pérdida del carácter crítico que la distinguió en esos primeros años. Hasta aquí la cita del profesor Luis Cifuentes Cebes en su documento de Crisis y Futuro de la Universidad. Son instituciones que con sus métodos luchan por sobreponerse a esas otras en las que están las ventanas abiertas al mundo, a las ciencias, a la investigación, entendidas como experimentación, y que en algunas partes se las reconoce como academias. Pero si bien la Iglesia hacía lo suyo por defender el sacerdocium, el afán del imperio en el rostro de Napoleón Bonaparte, por allá por el 1806, nos lleva a contemplar la estructuración de una universidad diferente. Surgiendo de lo que ha dejado la Revolución Francesa, entonces en la foto del edificio de la Universidad Imperial o Napoleónica, toma todo el espacio una universidad orientada a la construcción de la nacionalidad, un instrumento para gobernar y organizar el Estado desde el concepto de élites. La institución es pensada como el espacio de la formación del ciudadano, en donde educar es privilegio del Estado. Por eso las universidades son nacionales y en el mundo se mantendrá este modelo de hacer que sea el Estado el que orienta el conocimiento y la investigación. 1810, la séptima página del álbum de la historia. Son los tiempos de la modernidad, del inicio de la plena confianza en la ciencia y la razón, de un mapa político organizado ya no en grandes imperios, sino en repúblicas y naciones, con centros hegemónicos que intentan controlar periferias de colonias, y la universidad es pensada en Alemania, en el centro hegemónico. Se dice de este momento que Guillermo von Humboldt retoma las enseñanzas de Herder, Fichte, Schleiermacher, herederos a su vez de Kant y de Hegel. Contrariamente a la propuesta francesa, Humboldt postula una universidad fincada en el cultivo de la ciencia pura, que implica también un replanteamiento de los estudios preparatorios para el ingreso a la universidad, por lo que se puede decir que la reformulación alemana es igualmente profunda y total. La idea de universidad germana supone que la ciencia se cultiva en las academias, es decir, entre los maestros ya consagrados a ella. Por el contrario, los estudiantes apenas se están iniciando en los primeros ejercicios intelectuales en el gimnasio. Por tanto, la universidad se concibe como el punto de reunión de ambos contingentes. Resuena un poco el ideal hegeliano del espíritu que se explicita. De esa forma, la universidad encarna el ideal que ninguna de las dos partes posee por separado. Este supuesto teórico dio como resultado una nueva estructura del trabajo propiamente universitario y con ello un nuevo modelo de universidad.
Para que el encuentro pudiera efectuarse, la universidad debía estar dotada de los ámbitos que correspondiesen a cada uno de los agentes de la vida universitaria. Los profesores, expertos en las diferentes ciencias, debían estar reunidos según sus propias disciplinas. Por su parte, los alumnos debían contar también con sus espacios que les permitieran entrar en contacto con aquellos expertos. De esta forma se reinterpretan las antiguas estructuras. En efecto, las facultades acogen a los estudiantes a quienes se les propone un currículo que les pondrá en la ruta del encuentro. Para los profesores se concibe una nueva estructura, el departamento, definido por la disciplina en la que sus miembros son versados. Todo profesor que ingresa como miembro propietario a un departamento automáticamente pasa a ser también miembro de la academia correspondiente. La facultad solicitará del departamento los profesores que necesita para cubrir los requerimientos académicos emanados del currículo. El departamento se nutrirá de las investigaciones que realicen sus miembros propietarios. Hasta aquí la cita. Y al final de esta página de nuestro álbum, muy escondido, nos lleva a toparnos con la imponente figura del autor de El ser y del tiempo. En la rectoría de la Universidad del Führer, Martin Heidegger, quien no resistirá a ser parte de la más degradante utilización o manipulación de la universidad. Todos recordaremos con tristeza el maldito hongo radiactivo que consumió Hiroshima y Nagasaki al final de este episodio de guerra en la que el Führer alienó las cabezas más pensantes e intelectuales de la gloriosa alemana para controlar el mundo. La octava página nos conduce a los paisajes de la austral Argentina. Son los comienzos del siglo XX y Deodoro Roca, con su manifiesto liminar, nos hacen pensar que algo muy preciado para la Universitas Echolarum se ha perdido, se ha hundido, y por eso la universidad ni los universitarios son esa fuerza que se entrometió entre el sacerdocium y el imperio. La universidad ha perdido su criticidad y su autonomía. La novena página la dedicaremos a las figuras de John Henry Newman en Inglaterra y José Ortega y Gasset en España, separados por casi un siglo en los años 1852 y 1930, que piensan la universidad de manera muy particular. Son estos 2 años que sirven de marco a los acontecimientos de la Universidad de Córdoba, pero preámbulo de lo ocurrido en las universidades de París en 1968. Podría decirse que el primero dibuja a la universidad como ese centro en donde ha de formarse lo más selecto de la humanidad, no en el sentido elitista que pensaba Napoleón, sino más bien el gentleman, el hombre culto, el hombre intachable que es capaz de enfrentarse al mundo y hacerse su dueño. De José Ortega y Gasset recordaremos su famosa obra La rebelión de las masas, en la que insistió que, como en muchos de sus escritos, la universidad habría de ser la que diferencia la masa de lo excelso. La masa es lo mostrenco, lo que no tiene conciencia, y por tanto, la universidad para este pensador es el lugar de toma de conciencia, pues el espíritu de la época se vive especialmente allí. Si intentáramos caracterizar la universidad desde el ejercicio de reconocer una nota aportada por cada momento de lo que ha vivido este proceso histórico, yo propondría comprender la universidad como aquella institución que a modo de un útero, recuerdo que el padre Borrero lo trae como una expresión relativa a la universidad, pia nutris, y facilitadora de la autopoiesis de cada uno de quienes llegan a sus campus. B. Genera, mantiene y se mantiene por una actitud incansable de búsqueda de conocimiento. C. En autonomía mira críticamente los poderes sociales. D. Educa para tener la mente abierta, apertura a todo saber. E. Hace investigación y forma para la investigación. F.
generan lazos de saber y de alguna manera establece una complicidad discipular. G hace del estudiante un humanista, un hombre que es capaz de leer de todo, que es capaz de hacerse oír y oír a los que no pueden pronunciarse. H, el fermento cultural, la voz de su tiempo, la conciencia de su época. Nada de lo que pasa a su entorno ha de serle ajeno o extraño a la universidad. Y consolida al ciudadano, al que ha de integrarse a la cultura y al mundo para hacer fermento de ella. Y J, ya para finalizar, la cuna de los hombres cultos, el espejo del gentleman. Gracias.